Bienvenidos a No es Oficial. Esto es un podcast, sí, otro podcast, y este surge a partir de mi curiosidad por temas de misterio, temas ocultos, teorías y demás. Hace tiempo que venía pensando en crear un espacio para compartir este tipo de temas. Leyendas del internet, leyendas urbanas, casos de true crime cuya resolución no es del todo convincente y otras cosas raras. Estos van a ser episodios breves, pero según yo, interesantes, para que los escuchen mientras se arreglan para ir a trabajar, mientras van manejando, mientras que esperan el metro o mientras fingen trabajar con los audífonos puestos. Ahora, una pequeña advertencia. Este es un proyecto casero, algo nuevo que estoy intentando porque tenía muchas ganas de poner allá afuera todo lo que de pronto me interesa o me despierta curiosidad y que además disfruto investigar. Entonces, bueno, si escuchan de pronto algún ruidito de fondo o si, no sé, me trabo a veces o hay alguna distracción, pues una disculpa de antemano, pero bueno, vamos empezando. Obviamente, poco a poco la idea es que esto vaya mejorando, que vayamos creciendo, habrá una mejor producción, tal vez una mejor edición, no sé, y tal vez con el tiempo yo me vaya quitando la pena de hablarle a un micrófono, o no. Pero bueno, gracias por estar acá. Entonces, el Internet y la vida misma está llena de relatos, archivos perdidos, coincidencias y versiones que como que no terminan de convencer. Y es que, ¿quién decide cuál es la versión real de las cosas? ¿Qué o quiénes construyen las verdades que todos tomamos por absolutas? Si algo he aprendido siendo fan de este tipo de contenido desde hace ya bastante tiempo, es que casi siempre hay otras versiones de las cosas, versiones no oficiales, versiones que incomodan o que dan miedo. Y es que desde nuestros orígenes, como especie, hemos intentado darle una explicación a todo lo que nos rodea, tal vez buscando consuelo o tal vez buscando tener el control sobre lo desconocido. Y no sé, a ver qué encontramos. Ahora sí, sin más, gracias nuevamente por estar acá y nada, ¿empezamos? Pues hoy, como han visto en el título del video, o no, he traído historias de cuadros malditos. Cuadros que han estado envueltos en sucesos, cuando menos, extraños. Estamos entonces en Londres, Inglaterra, en la Royal Holloway College, una universidad que por supuesto parece Hogwarts y que por supuesto va a tener más de un cuadro turbio. En esta prestigiosa escuela se encuentra un cuadro llamado Man Proposes, God Disposes, que se podría traducir como El hombre propone, Dios dispone, que fue pintado en el lejanérrimo 1865 por Edwin Landser. La pintura, si la ven aquí o la buscan en Google, que tampoco es tan difícil, muestra a unos osos polares viviendo su mejor vida mientras desgarran algo con su boca. Todo se vuelve turbio cuando ves que en el plano secundario de la pintura se ve lo que en algún momento fue un campamento. RIP. En efecto, eso que los osos desgarran con sus dientes son las mantas de un campamento y muy probablemente ya no vemos a los habitantes de esas mantas o carpas porque pues ya se los comieron. Este cuadro está inspirado en un hecho real. Fue una expedición perdida de John Franklin, un británico, que desapareció intentando cruzar el Ártico en el siglo XIX. Años después, lo que encontraron fueron restos de, pues, fragmentos de personitas y evidencia de que las cosas no habían terminado nada bien. Esta expedición constaba de 129 hombres que cuando sus naves hicieron un Titanic, o sea, se estrellaron, quedaron atrapados en el hielo. La tripulación murió de hambre, de escorbuto, de envenenamientos por plomo y de frío extremo, con evidencias de, y aquí viene lo más fuerte, más que ser comidos por osos polares, y es que se encontraron evidencias de canibalismo. Sí, se encontró evidencia de que se comieron unos a otros. Pero bueno, volvamos a Londres y a esta universidad, donde actualmente se encuentra todavía el cuadro. Y es que la historia que lo inspiró no es lo más turbio de él.
Se cuenta, se rumora, se dice, pero no es oficial, que un estudiante se mandó solito al cielo frente a este cuadro cuando estaba haciendo un examen. Yo creo que era de matemáticas, la verdad. Y dicen que se encontró una nota que él habría dejado y algunas fuentes dicen que la nota decía: The polar bears made me do it, que se traduce como los osos polares me hicieron hacerlo. Tampoco es oficial, pero también se rumora que este chico hizo esto con un lápiz en el ojo. Yo lo dudo muchísimo. No creo que haya forma de enviarte al cielo con un lápiz en el ojo. O sea, tal vez sí, pero pasaría mucho tiempo, ¿no? Como que alguien te encontraría o no sé, como que pasaría mucho tiempo antes de que realmente bye. No sé, no soy doctor. Todo esto pues no ha sido confirmado, como les decía, pero lo que sí podemos confirmar, ya que es una tradición que está vigente hasta el día de hoy, es que ya desde 1920 los estudiantes creían que ese cuadro daba mala suerte si lo mirabas antes de un examen, y comenzaron a taparlo con una bandera. En la actualidad, en foros como Reddit, hay usuarios que aseguran haber trabajado en esa universidad y que dicen que, en efecto, el cuadro permanece cubierto siempre que hay exámenes. Y creo que esto es muy interesante, porque muchas veces el terror o el misterio en las pinturas o en los objetos no está en ellos en sí, sino en las historias que los rodean. Por ejemplo, este cuadro no es feo, y si no supieras el contexto, pues la verdad es que lo pasarías de largo totalmente. A veces el verdadero terror no tiene que ver con que el cuadro se vea feo, sino con otras cosas, como quién lo pinta, por ejemplo. Si ustedes ven el cuadro El retrato de una dama, de Juan Luna, pensarían, pues no es más que el retrato de una chica guapa, recostada, pero cuando sabes la historia que hay detrás de él, pues ya no lo puedes ver igual. Resulta que en 1892, en París, Juan Luna, el autor del cuadro, disparó a Paz Pardo de Tavera, la chica del cuadro, quien era su esposa, y también a su suegra. Todo aparentemente por celos, porque su honor aparentemente se había manchado y pues porque según su esposa le había sido infiel, como si eso justificara lo que hizo. En fin, lo peor de todo no es solo eso, no es solo que este hombre haya asesinado a su esposa y a su suegra, sino que lo absolvieron en 1893 bajo el argumento de crimen de pasión y locura temporal. En fin, esperemos que esté ardiendo en el infierno. Aunque hay un debate importante acá, porque este señor es una especie de héroe nacional para Filipinas, según estuve leyendo. Algo muy turbio que no hablaremos en este episodio, ni en ningún otro, la verdad, pero que es muy interesante, esa dualidad. Pero bueno, debido a esta historia, la obra está rodeada de mitos y leyendas que dicen que el cuadro está maldito, porque contiene el espíritu furioso de Paz Pardo. Según los dueños posteriores de la pintura, dicen que sufrieron una desgracia tras otra cuando lo tuvieron, incluyendo accidentes, bancarrotas y enfermedades. Para añadir más misterio a todo esto, y algo que confirmaría que en efecto el cuadro está maldito, es que en 1987, en el Museo Metropolitano de Manila, durante una exposición de la cual este cuadro formaba parte, la bombilla que lo iluminaba estalló. Así, sin más. Y no solo eso, sino que fue literalmente la única bombilla de todo el museo que salió del chat, o sea, la única que explotó. ¿Coincidencia? Pues yo la verdad ya no sé. Esta historia no es oficial porque no hay un documento o video del suceso, pero pues está construida únicamente por testimonios de quienes estuvieron ahí cuando todo esto sucedió. Y bueno, ya que nos encontramos spooky de nuestras vibras, vamos con el último cuadro del que les quiero hablar hoy. Su nombre, The Anguished Man, que se traduce como El hombre angustiado. Su autor, desconocido. Y su historia, bastante turbia. Ya desde que ves el cuadro te da una sensación incómoda. Es una figura humanoide que parece estar pasando por mucho dolor y que tiene los ojos desorbitados, la boca abierta como si estuviera gritando, y además es de un color naranja raro, como enfermizo. Todo está sobre un fondo azul. La sensación incómoda que genera el cuadro es aún mayor cuando te enteras de la historia no oficial que lo rodea, pues se comenta que el autor de la obra supuestamente sufría de un trastorno mental
y mezcló la pintura con el líquido que corría por sus venas. Así es, se dice que el autor de la obra mezcló su propio líquido rojo con la pintura y después de que terminó la obra pues se mandó solito al cielo. Es que esto del líquido de venas, mandarse al cielo, en fin. Él verdaderamente dijo: mi líquido rojo encaja perfecto con la paleta de color. Una fantasía, la verdad. Hoy en día la obra pertenece a Sim Robinson, que la heredó de su abuelita, quien la tuvo encerrada en el sótano por 25 años, porque ella sentía que cuando la tenía colgada, pues como que se aparecía una sombra por la casa y pasaban cosas raras, que también te digo, si me vas a heredar eso, pues mejor nadota. Desde que nuestro amiguito Robinson sacó la obra del sótano y la colgó en la casa en el año 2010, según él se escuchan llantos, gemidos y susurros todas las noches provenientes del cuarto en el que está colgado el cuadro. También ha mencionado que las puertas de su casa se cierran solas, que hay ruidos de golpes y que el cuadro se cae sin ninguna razón aparente. Lo bueno de esto es que como todo esto sucede en la actualidad, nuestro amigo Robinson ha podido grabar, es decir, tener evidencia de las ocasiones en las que el cuadro se cae así, sin más. Y hay videos y todo, los pueden buscar. La verdad no es nada sorprendente, pero pues ya que sabes la historia detrás, pues un poco sí, sí lo es. Una fantasía total. Pero bueno, obviamente muchas personas no creen que nada de esto sea real y dicen que nuestro amigo Robinson miente para hacer, pues como hacerle fama al cuadro y venderlo más caro. Pero él dice que, pues que no, o sea, ni lo quiere vender porque sabe lo peligroso que es. Según yo, desde mi complejo de personaje principal, pienso que podría estar haciendo todo para llamar la atención, la verdad. Pero no sé, es que el cuadro de por sí, o sea, sí está muy feito y la historia que hay detrás de él, pues más. Y bueno amigos, se está acabando este viaje, esta aventura, no sin antes hacer una mención honorífica a algunos de los cuadros más difundidos como cuadros malditos por todo el internet. Los primeros son los Crying Boy o Crying Boys de Giovanni Bragolin, cuyo título podríamos traducir como Niños chillones, y pues básicamente son eso, pinturas de niños llorando con cara triste. La historia no oficial es que en la década de los ochentas, también en Inglaterra, hubo una serie de incendios y supuestamente todas las casas donde había habido incendios tenían una copia de ese cuadro y supuestamente después de los incendios no quedaba nada de las casas más que los cuadros intactos. Después, el periódico The Sun publicó testimonios de bomberos que aseguraban haber encontrado copias de esas pinturas totalmente intactas en medio de las cenizas de las casas que habían sido consumidas en su totalidad por el fuego. Obviamente la gente entró en pánico después de leer esto y hasta organizaron quemas masivas de estos cuadros y demás. Es que en ese entonces, o sea, durante esa década, sí, estos cuadros sí eran muy populares. O sea, ya existían desde antes, pero en los ochentas como que tuvieron un boom y todo el mundo tenía uno. Que también, ¿por qué tendrías un cuadro de un niño llorando en tu casa? En fin. A raíz de esto surgieron historias no oficiales de que supuestamente el pintor había hecho un pacto con el diablo para tener éxito. Qué fuerte. Como Lady Gaga, literal. Y que a raíz de eso, pues estos cuadros estaban malditos. Otras fuentes aseguran que el pintor, quien era italiano, más bien se inspiró en el sufrimiento que él vio en los niños durante la Segunda Guerra Mundial, que también está horrible. En fin, una posible explicación de qué fue lo que pasó acá, pues es que las pinturas de los Crying Boy en realidad estaban barnizadas con un barniz que soportaba como altas temperaturas. Entonces, eso hacía que si bien las casas quedaran consumidas en su totalidad por los incendios, pues que los cuadros aguantaran un poco más, ¿no? Y pues nada, como que todo se debe aparentemente, pues a ese barniz especial que tenían. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Igual hay muchísimo contenido sobre estos cuadros y seguramente hay muchísima información, pero bueno, yo se los quería traer como solamente por encimita.
La otra mención honorífica es para la pintura embrujada de eBay, que en realidad se llama The Hands Resist Him o Las manos lo resisten, y fue pintada por Bill Stoneham en 1972. Esta pintura muestra a un niño parado junto a una muñeca de tamaño real que no tiene ojos, dato importante y perturbador. Los dos están parados frente a una puerta de cristal y detrás de ese vidrio se pueden ver varias manos presionando pues contra el cristal. En febrero del año 2000, una pareja de California puso el cuadro a la venta en eBay diciendo que estaba maldito. Los amos del marketing, si me lo preguntas. Según su descripción, las figuras del cuadro se movían por la noche y a veces incluso salían de la pintura para entrar en la habitación. Qué fuerte, fuerte, cosas fuertes. En fin, obviamente no podemos hablar de cuadros malditos sin mencionar al ícono, al inigualable, al que caminó para que todos pudieran correr, el que estaba ahí cuando todo esto era monte, el mismísimo Goya. Pues ya para ir cerrando, aquí sí estamos hablando de palabras mayores. Francisco de Goya fue un pintor español de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que empezó haciendo retratos elegantes para la realeza y terminó explorando cosas muchísimo más obscuras. De hecho, ya en la última etapa de su vida, cuando ya estaba aislado y enfermo, pintó directamente sobre las paredes de su casa lo que hoy conocemos como las pinturas negras. Y el nombre no es nada más porque sí, va muy ad hoc. Aquí, en estas pinturas negras, es donde entran joyitas como Saturno devorando a su hijo, que pues es básicamente el dios arrancándole la cabeza a uno de sus hijos, con una mirada completamente ida, aterradora, y es de esos cuadros que no sabes si tú lo estás viendo o si el cuadro te está viendo a ti. No sé, piel chinita de verdad. También en esta lista de pinturas negras entra el aquelarre, que pues ya con ese nombre de qué va a ser, donde vemos una especie de ritual obscuro con figuras algunas deformes, y es que se trata de unas brujas que están entregando el alma de infantes al macho cabrío, así es, al mismísimo Lucifer. Y otro ejemplo, y mi cuadro favorito de Goya, es Vuelo de brujas, una fantasía total. Yo he podido ver los 3 cuadros en vivo y me quedé en shock. Hay una energía rarísima alrededor de los cuadros, mucho misterio y mientras más los ves, como que menos quieres dejar de verlos. Definitivamente no soy el único que tuvo esa sensación al verlos, ya que gracias a esto es que esos cuadros han tenido como esa mala fama de, no sé, como algo místico, misterioso, oscuro, raro. En fin, voy a parar ya de hablar de Goya porque literalmente podría ser un episodio completo, pero también porque creo que no es necesario dar más contexto ni contar historias turbias o inventadas alrededor de sus cuadros. Todo está ahí, en el lienzo, y eso es lo que lo hace uno de los grandes, en mi opinión. Y es que justo ahí es donde todo se conecta con lo que hemos hablado hoy, porque a veces el misterio no está en la historia que rodea el cuadro. A veces sí, a veces no, a veces está más en lo que la obra te hace sentir. Hay una novela que igual y les suena, porque es un poquito famosa, que se llama El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, donde pues básicamente un retrato envejece y se pone feo, mientras que la persona en la vida real, que en este caso sería Dorian Gray, permanece intacta, como si lo oscuro, lo podrido, lo inconfesable quedara atrapado en la pintura. Y a veces no parece que sea tan ficción, porque sí vimos que hay cuadros que no solo representan algo, sino que esconden mucho, y eso los hace aún más interesantes, más turbios, más misteriosos, lo que no muestran, lo que no se ve fácilmente. Ahora sí, llegamos al final. Espero que la hayan pasado tan bien como yo y que le den mucho apoyo a este nuevo proyecto. Espero que no se hayan aburrido. Y pues nada. Por cierto, antes de irme, me gustaría que me mandaran, si quieren, sus historias o teorías no oficiales de las que les gustaría que habláramos o que me cuenten cosas extrañas que les hayan pasado a ustedes. No sé. Pueden mandarlo todo al correo del podcast que es noesoficialpodcast@gmail.com o al Instagram que es @noesoficial
podcast, todo junto. Les dejo los artículos que utilicé para este episodio en el Instagram. Están en inglés, perdón, pero bueno, ahí hay Google Traductor y ChatGPT. Y pues nada, también les dejo algunas imágenes sobre este tema y pues más info. Gracias nuevamente por llegar hasta acá. Sigan el podcast aquí en Spotify y en Instagram, por favor, y si quieren. Y muchas gracias. Yo soy Luis Armenia y nos vemos la próxima semana. Chao.